Levante la mano derecha. ¿Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Prometo y juro. Siéntese. Siéntese, el testigo. Adelante, señor Fernández de, cuando quiera. Señor Miret Magdalena, creo recordar bien, con el permiso del señor Bueno, que fue Camus quien dijo aquella frase de que no soy creyente, pero tampoco soy antirreligioso. ¿Qué le sugiere a usted esa afirmación? Pues me sugiere una cosa muy sencilla, y es que quizás el gran fenómeno que está ocurriendo hoy en el mundo, que no es el del ateísmo, puesto que hay un porcentaje pequeñísimo de ateos en el mundo, es el agnosticismo. Y este agnosticismo se parece curiosamente a la postura de los grandes personajes religiosos que fueron los místicos, los cuales no querían de ninguna manera describir a Dios como lo hemos descrito algunos creyentes de una manera antropomórfica, sino que querían buscar nada más que la manera de explicarse esa experiencia profunda que era tan positiva para ellos y que les ayudó tanto en la vida. Y estos agnósticos, creo yo, que muchas veces lo que hacen es rechazar ese tipo de religión que no puede convencer a una persona racional, pero no toda religiosidad, no toda religiosidad. Yo recuerdo una encuesta que se hizo en Madrid entre elementos jóvenes, lo mismo universitarios que no universitarios, en donde justamente se encontraba esto. Postura inicial parecía la del agnosticismo, pero cuando se profundizaba en esa postura se encontraba que realmente estaban nada más que en contra de esas imágenes y concepciones de Dios. Miret Magdalena, Incluso, si me permite un momento, incluso otra experiencia muy curiosa que he tenido yo con personas que han venido de la Rusia soviética, de educación atea, por supuesto, que eran españolas, que han estado allí 20 años y que han venido aquí, y en alguna discusión que he tenido yo con ellos sobre el tema religioso, cuando llegaban a comprender las ideas mías abiertas sobre este tema, me decían, bueno, pero es que allí todos creemos en algo. Allí todos creemos en algo. Llámese ese algo como sea, como quiera llamarse. ¿Qué piensan los grandes personajes religiosos a propósito de la religión organizada? Bueno, pues yo creo que aquí habría que recordar algunas frases curiosas, unas observaciones curiosas, por ejemplo, de Juan XXIII. Juan XXIII decía claramente que la Iglesia no se debería de ninguna manera parecer a estas grandes sociedades complejas y organizadas. De hecho, vemos muchas veces que esto ha fallado, pero él era un hombre profundamente religioso por encima de ser la cabeza de la Iglesia Católica. Otro fue el famoso arzobispo Macarios, que decía que a pesar de lo que han hecho los curas, los teólogos y los obispos, la gente sigue creyendo a pesar de ellos. O sea, que a pesar de todo, la práctica de la religión es importante. Es tan importante que yo recuerdo también una experiencia muy interesante que se hizo en la Universidad de Praga hace años. Yo conocí a uno de estos profesores que había allí, que se llamaba Poczynski, que era discípulo del más famoso pensador religioso de aquel país, que era el profesor Hromadka, el cual había organizado unos seminarios entre marxistas ateos y entre creyentes en la propia universidad. Sí. Y al cabo de unos 2 años de estar trabajando en este seminario, la conclusión que se sacó por unos y por otros es que las teorías al uso dentro de lo que era el marxismo para explicar el fenómeno religioso no servían para explicar lo que allí estaban viviendo aquellos personajes religiosos. Dígame entonces, ¿qué es lo que piensan los agnósticos, los cualificados agnósticos, de la religión? Bueno, yo creo que habría aquí recordar algunos personajes concretos. Por ejemplo, yo aquí recordaría el caso de Fernando Savater, el cual, a pesar de su actitud antirreligiosa muchas veces, es un hombre que confiesa él que respeta lo sagrado y que incluso tiene una cierta sensibilidad religiosa. Es el caso también de don Enrique Tierno Galván, el cual hablaba de que él no era contrario a la religiosidad, sino que él creía que había un fundamento para todo. Ahora, que ese fundamento no lo identificaba, como les pasa a los místicos, con la explicación que hemos dado nosotros muchas veces de Dios. El fiscal dice que la religión es una mitificación de la ignorancia. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, yo pienso que eso no es así, y no es así porque lo vemos en lo que hoy en día es la ciencia actual. En la ciencia actual, la mayor parte de los personajes que son grandes científicos se han acercado al tema de Dios cuando a lo mejor a finales del siglo pasado estaba pasando todo lo contrario. Aquí habría que recordar muchos premios Nobel, por ejemplo, el caso de Eccles, que está citado anteriormente, el caso de Heisenberg, el caso de Schrödinger, todos estos, unos dentro de la ciencia natural, otros dentro de esa nueva física. Einstein también, exactamente. Y otros usted, muchos. para terminar, señor Miret Magdalena, ¿qué es para usted Dios?
Pues para mí, yo pienso que el mundo es un proceso evolutivo. Y a mí me parece que, para mí por lo menos, Dios es la experiencia de ese impulso creador que está en el fondo o fundamento de todas las cosas. Y que de ninguna manera se puede identificar con ese Dios que es el tapagujeros, sino que es la fuerza de nuestra fuerza. Esa es la gran experiencia de estos grandes personajes religiosos, como fue, por ejemplo, San Francisco de Asís, como fueron los grandes místicos incluso españoles, como Santa Teresa de Jesús, como San Juan de la Cruz, y no digamos nada de aquellos que se dedicaron a ayudar a los demás fundamentalmente, como San Vicente de Paúl o San Juan de Dios. Y en otras religiones, otros muchos Exactamente lo mismo, puesto que no tenemos los cristianos, yo me considero cristiano, incluso católico, aunque sea muy inconformista, no tenemos la exclusiva de lo religioso, ni mucho menos. No hay más preguntas. Muy Muchas bien. gracias. Es el tiempo del fiscal, cuando quiera. Silencio, por favor. Sea breve, señor Nar. Señor Miret, usted es cristiano. Yo soy, vamos, pretendo ser cristiano. Sí. Si usted hubiera nacido en Libia o en Kuwait, usted sería normalmente musulmán. No lo sé. Es Pero una pregunta que no puedo la contestar, geografía no lo sé. es un hecho objetivo que marca la religión. En gran parte sí, pero no diría yo que siempre. ¿Cuántos cristianos cree usted, qué proporción de cristianos cree usted que hay, por ejemplo, en Abu Dhabi o en Libia? Una pequeña cantidad. Muy pequeña cantidad. ¿Y qué cantidad de musulmanes, quiero decir, de musulmanes suecos hay, por ejemplo, en Suecia en este momento? En Suecia, pues hay pocos también. Muy pocos. La mayoría son protestantes. La mayoría son Y protestantes la mayoría, o agnósticos. o agnósticos. Y la mayoría son musulmanes o menos agnósticos en Kuwait, Sí. Libia, Abu Dhabi. ¿Qué sentido lógico le ve usted a que la salvación y la búsqueda de la verdad tenga que ver con la geografía y la edad cronológica? Quiero No, decir, es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice usted, ni mucho menos. Porque usted está haciendo una distinción que me parece a mí falsa, totalmente falsa. Yo no distingo entre estas religiones. O sea, que a mí me parece tan extraordinariamente religioso un islámico como un cristiano. Y por lo tanto no hay que pero de usted no ninguna cree en manera Allah. decir... Usted no cree en Allah. Hombre, yo sí creo en Alá. Usted cree en Allah. Yo creo en Alá porque creo que es el Simultáneamente- mismo Dios de los cristianos, sustancialmente. Pero usted no participa de la religión islámica. Yo no practico exactamente lo mismo que ellos, pero yo diría lo que decía un gran cardenal de la Iglesia Católica del siglo XV, cardenal Nicolás de Cusa, que decía que todas las religiones son iguales y en lo que se diferencian es en sus ritos. En sus ritos. Pero en cualquier caso, la mayoría de las personas, la inmensa mayoría, la generalidad, cumplen la religión en la que están incardinados por funciones de geografía y de tiempo. Lo cual me parece una cosa perfectamente razonable, puesto que no hay ninguna religión, esto es mi pensamiento como cristiano, Sí. no hay ninguna religión que tenga la exclusiva religiosa. Estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho, pero lo que es profundamente significativo es que dependamos de dónde nacemos y en qué año para ser musulmanes, mazdeístas, cristianos o cualquier otra cosa. Para practicar un rito externo, pero en el fondo de la conciencia, yo creo que todos más o menos vivimos lo mismo. El fenómeno religioso. Yo, por ejemplo, me acuerdo aquí una cosa muy clara y muy interesante, el caso de los sufíes españoles. Los sufíes españoles hoy los leemos y realmente están muy cerca de San lo que Juan de la nosotros Cruz. podríamos pensar, San Juan de la Cruz, o lo que podríamos pensar una persona religiosa hoy en día. E incluso, yo recuerdo ahora frases de Ibn Arabi, por ejemplo, o de Rumi, los cuales dicen claramente que ellos tienen nada más que una sola religión, la religión del amor, lo mismo que podría decir un cristiano. Sí, pero la realidad es que son absolutamente distintas y diferentes. La No, religión islámica... no, absolutamente Mire usted, distintas y diferentes, no. participan del libro. Niego totalmente. Participan del Niego libro. totalmente, absolutamente distintas y diferentes. posible la unificación Incluso el islámica libro, cristiana? Protesto, señoría. el No se libro- acepta la el testigo protesta. conte. Se el acepta libro la que usted protesta. dice, el Sí. Corán, es un libro en donde se admiten cantidad de cosas del cristianismo Pero es y se posible- respetan todas. ¿Es posible la unificación islámico-cristiana? ¿Pero para qué? ¿Cómo que para qué? Claro, Si es que lo no veo mismo- ninguna- Si es lo mismo, porque no hay unidad. No, pero la unidad está en el corazón, está en lo profundo del ser humano, en lo exterior. Yo creo que todos debemos de ser respetuosos Pues mire usted, con la expresividad de lo que nosotros llevamos quizás por esté en el dentro. interior, pero la realidad es que en el exterior hemos protagonizado unas guerras sangrientas, a pesar de aparentemente pensar todos exactamente en lo mismo. Bueno, Las eso no- cruzadas no en todos y la los contradicción sitios, entre el porque, Islam y la por ejemplo, cristiandad. Una de las cosas muy curiosas, uno de los países más religiosos que existen en el mundo es la India. Y se ha encontrado que durante 1000 años no hubo jamás en la India, a pesar de ser tan religiosa, ninguna guerra. Es un caso.
Bueno, Y pero después- un caso muy significativo, Sí. ¿eh? Y después ha habido guerras religiosas importantísimas, fundamentalmente en la partición de la India entre Pakistán y la India, ¿sí o Es no? ahora, Ajá. porque yo creo que es la Ajá. decadencia de aquella profunda religiosidad que tuvieron Eso ellos es una entonces. opinión, quizás sea en este momento la exacerbación de la religión. Terminó su tiempo, señor fiscal. Quería hacerle únicamente una pregunta, Si señor. puede ser breve en su Sí. respuesta. Dígame, ¿no le parece a usted un gigantesco sofisma que el que afirma exija la prueba al que niega? O sea, cuando el señor Fernández de הו dice, pruebe usted que Dios no existe, lo lógico es que el que afirma pruebe, y no al revés. Pues yo creo que no, porque me parece a mí que como realmente la extensión de la creencia religiosa es lo más usual entre todos los seres humanos, los que se distinguen de ellos son precisamente los que tendrían que probar su excepción. Eso históricamente no es cierto. La mayoría de la humanidad hasta el colonialismo no ha tenido conceptos deístas, ha sido simplemente filosófica o Niego religiosa. totalmente con la mano de todos los grandes investigadores ¿Los de la animistas historia. creen en Dios? Pero los animistas son 90 millones nada más en la Es la humanidad. mayoría de África. Bueno, y las 90 millones nada más según las estadísticas Y las que tengo aquí religiones últimas. originarias de la India, de América del Norte y América del Sur, con excepción de los aztecas y de los incas, ¿creían en Dios? Pues yo le voy a decir una cosa. No creían en Dios. No. Le voy Déjele a contestar contestar. una cosa. Esto, señoría. Es muy difícil el poder hacer un juicio de estas religiones primitivas. ¿El chamanismo cree en Dios? Pero mire ya, voy a decir. se acepta la protesta. Deje contestar al Evans testigo y Pritchard, terminó su tiempo. y E.O. James, que son dos de los más importantes investigadores de la historia de las religiones, dicen que todas estas teorías son arbitrarias, aunque hace unos años se consideraban como el sumum de la explicación. Y son arbitrarias, dicen ellos, porque no podemos ponernos en el caso de aquellas situaciones. Tenemos que analizar el hecho religioso hoy en día y eso es lo que interesa desde luego. Y lo otro es hablar pues, de No, mire, opiniones. El animismo Terminó cree en su la tiempo, naturaleza, no en señor Dios. Nat. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Muy bien, el testigo puede retirarse.